Ok. Amén. Gracias. Buenos días a todos esta mañana. Damos gracias al Señor, nos regala un hermoso día. De verdad es una bendición santa. Oramos al Señor. Amado Señor y Padre Celestial, a ti es toda honra y toda gloria. Gracias, Padre Celestial, por la belleza de el amanecer, por este día hermoso que nos regalas y una oportunidad para poder compartir, para poder aprender, Señor, y que podamos en este tiempo con gozo dar alegría, con gozo, Señor, venir ante ti. Y ponemos todas las preocupaciones, las situaciones que puedan afectar la comunión, Señor. Queremos dejarlas frente a ti, sabiendo que contigo nuestra carga es ligera. Pidiendo, Señor, que a las clases, los maestros dejen provisión y este tiempo sea uno de edificación conjunta. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien. Hemos estado compartiendo sobre el tema de la segunda venida. Pudimos compartir primeramente la enseñanza de Jesús en las parábolas del reino, Mateo 13. Pudimos también compartir en la clase pasada en Primera de Corintios 15, donde se habla de la resurrección y la importancia de la resurrección. Y hoy vamos a estar compartiendo en Apocalipsis capítulo 20, versos del 1 al 10. Y el contexto entonces de Apocalipsis 20 del 1 al 10 con lo que hemos visto de la enseñanza de Jesús. Primeramente, cómo debe ser interpretado adecuadamente el lenguaje apocalíptico. Los símbolos bíblicos deben ser interpretados por su contexto inmediato o por medio del origen bíblico, trasfondo y uso. Así que vamos a ir dando información bíblica y vamos a ir a textos bíblicos que nos van a ir sirviendo de base a lo que vamos a estar compartiendo. Debe aplicarse la analogía de la fe, ninguna interpretación que crea un conflicto interno es el significado de la escritura, en el significado de la escritura es aplicable. Hay un principio básico que tenemos a través de la palabra y es la concordancia que tenemos en la palabra de Génesis a Apocalipsis. Así que es importante que cuando nosotros vamos, y principalmente lo menciono por muchas cosas que escuchamos, hay muchas cosas que escuchamos por allí que se hace referencia a un texto específico y bajo ese texto se establecen algunas premisas o se establecen algunas teorías con él. Y yo lo que he aprendido a lo largo del tiempo es que la enseñanza bíblica es una y hay una consistencia en ella. Cuando vienen interpretaciones de esa índole, yo le pongo 15 alarmas y digo, déjame verlo con calma, a la luz del contexto bíblico. Así que vamos a ir a través de lo que vamos a estar compartiendo desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y vamos a ver entonces a la luz de toda la enseñanza escritural, que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora, esta parte de Apocalipsis. Los pasajes claros deben tener prioridad y deben interpretar
los pasajes más oscuros. Lo que quiere decir esto es que aquellos pasajes donde Jesús es el que está hablando, y me gustan mucho los de Mateo 13, porque es Jesús mismo el que está hablando, son pasajes de enseñanza bien clara. Además de esto, tenemos enseñanzas como las que vemos en las cartas de Pablo. Son enseñanzas que también son bien claras. Ya cuando entramos entonces en temas de Apocalipsis, donde ya hay visiones, donde hay interpretaciones, y cuando entramos en temas, por ejemplo, como en Daniel, que hay también visiones y que hay interpretaciones, pues todo esto debemos verlo en el contexto de aquellos pasajes que son más claros y más directos, para asegurar que la interpretación es consona con la enseñanza que se está dando a nivel de la palabra. Y me detengo aquí, porque voy a ir con mucha calma. ¿Estamos claros? Nos bajamos bien. Yo sé que usted está más nuevecito y llevamos mucho contexto con esto, pero después lo compartimos. Pero quiero que vayamos entonces paso a paso para ir tomando esta parte. Muy bien. Estructura de Apocalipsis. En cada una de las secciones el apóstol Juan nos conduce hasta el final y luego comienza de nuevo, pero desde otro punto de vista, desde otro ángulo o con un enfoque distinto. Es por esto que el libro de Apocalipsis es rico en paralelismo entre varias de sus secciones. Lo que quiere decir esto es que cuando nosotros nos enfrentamos al libro de Apocalipsis, no podemos verlo como un libro cronológico, o sea que te va narrando y de pronto te llegamos al final. No ocurre de esta manera. Vamos a ver y vamos a leer, o sea que nos vamos a enfrentar a eso, diferentes secciones del libro que te da, Juan va escribiendo y de pronto llegó el fin y tú dices, aquí se acabó esto. Y lo podemos ver desde el capítulo 15. Es paralelismo cuando tú miras el que en diferentes secciones se narran acontecimientos que son similares pero de diferentes puntos de vista. Y lo vamos a leer. O sea que paralelismo lo que te presenta en esto es que hay una serie de situaciones que son cónsonas que se presentan en diferentes partes del libro de Apocalipsis. Y vamos a llegar a eso. Pero muy bien. El paralelismo viene a ser evidente al observar que en el libro de Apocalipsis se describe varias veces el fin de este siglo, con la llegada del juicio de Dios. Así que vamos a comenzar a mirar. Pero se me fue Francisco, ¿eh? Está bien. Ok, vamos a comenzar en esta parte. Necesito a alguien que me busque Apocalipsis 6, 12 al 17. Empezamos con Minerva. ¿Alguien va a seguir entonces con Apocalipsis 10 del 5 al 7? Apocalipsis 10 del 5 al 7. Luis lo tiene. Y Apocalipsis 11 del 15 al 19. Paula, ¿me lo vas a leer? Sí, me dijo que sí. Voy a ti. Carlos. Muy bien. Y miré cuando él abrió el sexto sello, y he aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de cilicio, y la luna se puso toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. Y el cielo
se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares. Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira es venido, y ¿quién podrá estar firme? Muy bien. Si yo voy leyendo de forma cronológica, ¿qué pienso? Allí se acabó esto. Porque está narrando qué cosas han de acontecer, y esto es cuando se van abriendo los sellos. Muy bien. Luis. Dice así: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra se levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó los cielos y las cosas que están en él, y en la tierra y en las cosas que están en ella, y el mar y en las cosas que están con él, en él, que el tiempo sería más, sino en los días de la voz del séptimo ángel, cuando comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Muy bien. Quiere decir que cuando miramos entonces en el capítulo 10, los versos del 5 al 7, dice en el 6 al final, las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Ahí se acabó eso. Ok. Paula, en el 11, del 15 al 19. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo, que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Amén. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Muy bien. ¿Qué describe allí? Otra vez, el final. Y con el final, el juicio. Y solo muestro estas partes porque lo que quiero que tengan presente, no estamos entrando ahora en la interpretación de cada una de las partes, sino que estamos viendo cómo se va narrando en cada uno. Empezamos en el 6, lo seguimos en el 10, lo seguimos en el 11 y lo vamos a ver más adelante también. Cada vez Juan está presentando qué cosas van a acontecer. Vemos la repetición del séptimo ángel, vemos el séptimo sello, pero todos describen la parte final y describen ese fin, y nos presentamos entonces y damos con el fin. Se presentan los muertos, se presentan los que han conocido al Señor y los que no han querido creer, y todos nos presentamos ante Él. O sea, quiero que veamos esa concordancia en esa parte. Y Minerva me levantó la mano. Diego. Es que oí decir en algún momento Ajá. que es que no se abren 7 sellos y después se abren 7 trompetas y después se abren las 7 copas. Uh-huh. Es que en algunos se abre un sello y ocurre lo de la copa y ocurre lo de la trompeta simultáneamente. Uh-huh.
Bueno, lo que sí te puedo traer con esto es que los acontecimientos, o sea, si lo tratamos de mirar de la forma en que lo estamos leyendo, pudiéramos decir, espérate, es como que se acabó el mundo, pero siguió otra vez y volvió y se acabó y siguió otra vez. No, correcto. Y es por eso comenzamos explicando que en la escritura del libro de Apocalipsis, una de las características que tiene es el contexto de que va narrando y va narrando los eventos, pero si tú lo ves en cada una de esas lecturas y puedes abundar más en ellas, vas a ver que va narrando unos eventos que están ocurriendo, que vuelve otra vez a esos eventos, pero presentando diferentes aspectos o matices en lo que está describiendo. Pero sí hay algo, que estoy claro en lo que enseña la palabra. El Señor viene. Y cuando el Señor venga en su venida, va a haber un proceso de resurrección. Y yo estoy claro y convencido bíblicamente que van a resucitar todos. Los que han creído en el Señor, primeramente, pero los que no creyeron también van a resucitar. Y eso es un evento que ha de ocurrir, y ha de ocurrir no porque nosotros digamos, sí pasa o no pasa, o creo en Él o no creo en Él. Es porque Dios dijo, esto va a ser así, y nos vamos a presentar ante Él. Y que en ese momento que viene el Señor, ya se acabó lo que vemos nosotros y conocemos nosotros como este tiempo, lo que conocemos como esta era, lo que conocemos como este siglo. Hay una serie de cositas que vamos a estar compartiendo ahora, porque la razón de toda la enseñanza que hemos llevado en este periodo es para poder entender de forma correcta Apocalipsis 20, del 1 al 10. Y lo vamos a ir digiriendo con calma. Ok. Así que la estructura de Apocalipsis no es cronológica. La estructura de Apocalipsis es una estructura donde va por secciones y en cada sección regresa y te da una descripción o te da unos detalles adicionales o como mencionaba Minerva, se entremezclan entre sí para describir los acontecimientos antes, durante y después del fin de este siglo. Entonces, vamos a ir un poquito más cerca. Y puse entre comillas, aparente discrepancia entre Apocalipsis 19 del 11 al 21 y Apocalipsis 20 del 1 al 10. Y es aparente porque vamos a ver en otra dimensión lo que estamos describiendo en lo que va narrando Juan. Así que seguimos aquí. ¿Quién me va a leer Apocalipsis 19 del 11 al 21? Francisco me lo va a leer. ¿Y quién me va a leer Apocalipsis 20 del 1 al 10? Carmen. Francisco, vamos con Carmen allí. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzgaba y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Entonces, vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo:
a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos en la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballo y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y había adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves saciaron de las carnes de ellos. ¿Qué pasó allí? ¿Qué describe allí? Claramente describe como una guerra. Una guerra, y después, ¿qué pasó de esa guerra? ¿Ves? Fueron echados. Todos al lago de fuego y azufre. Los primeros, los que engañaron. Por eso. O sea que lo que vemos en el capítulo 19 es cómo terminó. Pero espérate, Apocalipsis no termina en el 19. 20, ¿quién lo tiene? Carmen. Dice la palabra: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Pero paramos un momento. ¿No dijimos en el 19 que ya había el juicio sobre las naciones terminado? Y es lo que quiero que vean en lo que estamos compartiendo. Continúa, por favor. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a la imagen, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Paramos. Pero no habíamos visto en el 19 que había ya una pelea y que se había acabado. ¿De dónde está la gente que está en el 20? Y lo que quiero que vean en esto, porque es que hay que entenderlo como va corriendo, van descripciones que está dando Juan de los acontecimientos, y está describiendo los mismos acontecimientos de otra manera. Continúa. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Muy bien. Francisco, y sé que había salido ahorita cuando los otros estábamos hablando, vemos allí cómo lo del paralelismo que estábamos hablando lo estás viendo. Tienes una descripción en el 19 de cómo va a terminar, y tienes una descripción en el 20 de cómo va a terminar. Si tú te vas cronológico, tú dices, pero ¿cómo va a terminar aquí? Y después vuelve otra vez y sale, no lo habías echado ya al lago.
Es como si estuviera anunciando varios acontecimientos que van a pasar. Están describiendo el mismo acontecimiento, que es lo que quiero traer, por eso se llama paralelismo. Estás describiendo el mismo acontecimiento, pero tienes unos detalles en el 19 y tienes unos detalles también en el 20. Similares. Ajá, similares. También vemos el triunfo final de Cristo en el 19, del 19 al 21, y la destrucción consecuente de todas las naciones opuestas al reino. Pero Apocalipsis 20 dice que Satanás fue atado para que no engañase más a las naciones, pero si las naciones no estaban desde el 19, ¿cómo llegamos al 20? Por eso es que no podemos mirarlo como si fueran eventos cronológicos. Juan está haciendo una reiteración igual en el capítulo 16, verso 14. Yo lo voy a leer acá. Sí, pero vamos con calma, vamos a llegar allí. Voy a leer en Apocalipsis 16, 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de agua, y se convirtieron en sangre. Verso 5, y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres, oh Señor, el que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. O sea, tienes eventos que van ocurriendo y hay que, cuando nos enfrentamos a ellos, tenemos que mirarlo desde esa perspectiva. Eventos que describen qué cosas han de ocurrir como parte del final. Minerva, te traen acá. Dame un segundo. Voy a leer para poderlo Sí. hacer la pregunta. ¿En dónde estás leyendo? Estoy leyendo en Apocalipsis 20, 4. 24. Ajá. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Ujú. Entiendo que esto se refiere a la gran tribulación donde va a estar el anticristo en la tierra. Entiendo, ¿verdad? Porque dice que no adoraron a la bestia ni a su imagen. Ujú. Seguimos, yo voy a llegar ahí. Ajá. Ajá, y que no recibieron la señal en su frente ni en sus manos. Ujú. Tiene que ser en la gran tribulación porque todavía no hemos recibido la... Ujú. Entonces, y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Mas los otros muertos no tomaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ajá. No entiendo. Muy bien, no hay problema. Ese es el propósito. No, el propósito no es que no entienda. El propósito es que vamos a enfrentar esto y lo vamos a irlo trabajando, vamos a irlo desmenuzando. ¿Ok? Así que va a aguantar un ratito porque en la próxima clase vamos a contestar eso. Tenla posteada allí y la vamos a ir paso a paso. Apocalipsis 15:1 dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba, ¿qué? La ira de Dios. No sé, ¿en qué momento cae esa parte o ese reflejo de parte de la ira de Dios? Ok. La ira de Dios se va a consumar sobre los malvados, pero ¿a qué momento ocurre eso? Ocurre en la tierra, ocurre en el cielo. ¿Qué nosotros vemos? Para empezar a preguntar sobre esto. Cuando habla Mateo 13, que habla de las parábolas del reino, ¿cuándo se consuma el castigo de los malos?
Alguien que me levante la mano. Parábola del reino, Mateo 13. ¿Cuándo se consuma eso? Vamos a ver. Cuando se hace la siega, Cuando se hace la siega. Muy bien. Parábola del trigo y la cizaña. Muy bien. ¿Y cuándo se hace la siega? Vamos a ver. Natalie, Cuando Jesús venga, cuando Jesús venga, que Él viene con sus ángeles, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer en ese momento? Viene y va a separar, ¿verdad? Lo refleja como el trigo y la cizaña, y en su descripción está diciendo los que hicieron el bien y los que hicieron el mal. Ese es el momento en que va a separar. Y lo que implica es que si va a separar en ese momento, va a haber un momento de ¿qué? De juicio. Ok. Tenemos unos reflejos que se están dando, tanto en Apocalipsis 19 como Apocalipsis 20, que son reflejos de profecías que tenemos desde el Antiguo Testamento, donde se anuncia el juicio final de Dios y el derramamiento de su ira sobre las naciones rebeldes, como trayendo consigo un cataclismo universal. Y ahora vamos a comenzar a conectar lo que se está reflejando en Apocalipsis con lo que ya se ha planteado en el Antiguo Testamento como profecía de cosas que han de acontecer. Alguien que busque en Joel 1, 15 y 2 del 1 al 2. Y alguien me va a buscar en Amós 5, 18 al 20. Y alguien me va a buscar Mateo 24 del 29 al 31. Empezamos. Luis. Joel, sí. ¿No? Mira, se salvaste de coger atrás. Búscate Amós 5, 18 al 20. Ok. O el del 1 al 5, ¿verdad? Del 1, 15. 1:15. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. Ha acontecido esto, vuestros días, en los días de vuestros padres. De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y a sus hijos a sus otras generaciones. Lo que quedó de la oruga comió el salto, y lo quedó del salto. Luis, perdóname. Ah, Ve al 1, y o aquí sea, el capítulo 1, el verso 15. Perdóname, yo te los mandé a leer todito. El 15. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Muy bien, muy bien. O sea, que tenemos allí que ay del día va a ocurrir en un momento. Porque cercano está el día de ¿qué? De Jehová. Y el día de Jehová se refleja, y lo vemos a través de la Escritura, como el momento en el cual Él va a establecer su juicio. ¿Y eso va a ocurrir cuándo? Cuando el Señor regrese, cuando Cristo venga. El 2, del 1 al 2. Ahí mismo, en Joel 2, 1 y 2. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. El 2, Oíd, capítulo 2. Ajá, verso 1 y 2. 1 y 2. Tocad tu pretensión y dad alarma a mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día tiniebla de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes que existen el alba. Así vendrá un pueblo grande, fuerte, semejante a él, y no hubo jamás, ni después de él, ni lo habrá en años de muchas generaciones. Muy bien.
Joel está profetizando, está diciendo, esto va a acontecer. Toca trompetas en Sion y da alarma en mi santo monte, también todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Entonces quiero que vean algo que muchas veces perdemos en toda esta parte de profecía. Hay profecía que se está dando directamente al pueblo de Israel. Sabemos lo que pasó en el pueblo de Israel en el año 70 después de Cristo, que fue destruido completamente y fue destruido por los romanos. Y entonces nosotros tenemos que ver cosas que han acontecido directamente para el pueblo de Israel, que fueron profetizadas y fueron a causa de las mismas incredulidad, si lo vamos a llamar así, de la mayoría del pueblo. Y siempre ha quedado un remanente que creyó, pero la mayoría pues no. Ahora, con lo que ha pasado con el pueblo de Israel, no quiere decir que todo se terminó o que todo está cumplido. Vamos a ver también unos eventos de esto donde se habla de juicio, se habla de la ira de Dios, y hay una parte que es una parte que hemos estado compartiendo, que es un juicio general, un juicio a todas las naciones. Y entonces vemos cómo hay unos acontecimientos que son específicos para el pueblo de Israel, pero también, eso no quiere decir, el problema es de Israel y no es de más nadie. Tenemos todos y vamos a estar expuestos a eso. Vamos acá. ¿Quién le di a Mos? No. ¿A quién yo le di a Mos? Yo no se lo di a nadie. No, yo no. Ok, pues lo tiene aquí. Muy bien. Se lo voy a dar a Olga. Y después vamos a Mateo. Tú coges Mateo, entonces 29 al 31. Es que no me quiero ir con la duda. No. Voy a virar un poquito. Regresamos. ¿Por qué dice que bienaventurado el que tiene participación en la primera resurrección? Ajá. Y ya que la segunda muerte o algo así no, déjame que lo olvidé, no quiero decir una cosa que no. Que dice bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Uh-huh. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Ajá. ¿Dónde estás leyendo, por favor? Primera resurrección 20, es que no veo el número chiquito, 5 o 6. 26, un momento. Dice, ¿ves? El 5 dice, mas los otros muertos no tomaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Esta es la primera resurrección. Porque habla de una primera resurrección. Es lo que no. Porque si todos vamos a resucitar a la misma vez, los buenos y los malos, cuando llegue el momento del fin, Uh-huh. pues porque dice aquí que los otros muertos no tomaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Bienaventurado el que tiene parte en la primera muerte, en la primera resurrección, perdón. Muy bien. Vamos a entrar también en esa parte. Te voy a adelantar algo, porque lo vamos a ir desmenuzando. Nosotros tenemos dos formas en las cuales se mira esa parte del texto. Tú tienes cuando Cristo muere, que Cristo resucita. Hay un punto en el cual se presenta que Cristo va a lo que se conoce como el Seol y se presenta en la parte que tiene que ver con el Seol. Sí te puedo mencionar de que tenemos la representación a través de la palabra de
¿qué es lo que te puedo mencionar más cercano? Transfiguración. En el momento de la transfiguración está ¿quién? Moisés y Elías, que están allí. Así que, y son vistos Juan, Pedro y Jacobo. O sea, que no es que uno lo vio, sino que lo vio tres, y gran Pedro le quería hacer una casita y todo eso, para que se quedaran allí. Así que tenemos ese tipo de representación en ese momento. Ahora hay un punto también donde se está presentando la parte de la, o sea, otra forma de verlo es la parte de la resurrección, porque se detalla que los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces decía, espérate, pero ahí hay como que 1000 años de distancia entre una y otra. Pero vamos a llegar a eso, no vamos a mezclar las cosas allí. Pero sí quiero traer con esto, lo vamos, vuelvo y te digo, todo esto lo vamos a llevar por paso porque si no nos confundimos. Sí te quiero presentar y quiero presentarles que allí tú tienes el caso también donde cuando hablemos de esto, que nosotros vemos bíblicamente de la parte del milenio. Y es una de las razones por las cuales hemos ido detallando lo que nos habla Mateo y lo que nos habla Primera de Corintios, porque cuando nosotros hablamos de el milenio hay dos formas en las cuales se presenta. El milenio es un acontecimiento que ha de tener, es como un espacio de tiempo después de la segunda venida. Pero lo que hemos estado compartiendo en cada uno de los textos bíblicos no me concuerda con ese tipo de interpretación. Así que vamos a estar viendo el milenio en 2 clases. Vamos a estar viendo el milenio y quiero discutir la parte de lo que significa el milenio para ponerle el contexto a el tema de la resurrección que se presenta allí o los que se presentan al Señor. Así que tú me vas a dar un brequecito y vamos a llegar allí. Pero todo esto vamos a seguir y anotamos las preguntas que sean necesarias y las vamos trayendo, porque lo importante es que cuando terminemos de presentarlo, tú me puedas decir a mí, ahora entiendo qué significa esto, y si no lo entendemos, lo seguimos trabajando. Yo creo que es la parte. ¿Quién tenemos? Ok. Con Olga, por favor. Amós 5, 18 al 20. Sí. ¿Hay de los que desean el día de Jehová? ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entraren en su casa y apoyar su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Muy bien. O sea, está presentando o está describiendo, en este caso Amós, similar a lo está haciendo Joel, que ese momento será un momento cataclísmico, será un momento donde habrá mucha turbación, si lo llamamos así, donde se van a oscurecer las cosas, y vemos las descripciones aunque hace Apocalipsis, y vamos a ver la similitud entre ellas. Así que, ¿qué nos dice Mateo 24, 29 al 31, John? La venida del Hijo del Hombre. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria.
y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Muy bien. Y vemos allí una descripción similar a la que vimos entonces en Joel, la que vimos en Amós. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? ¿Quién está hablando? Es Jesús el que está hablando en este momento. Puntualiza. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. ¿Qué decía Joel y Amós? Que iban a haber ¿qué? Tinieblas, que no iba a estar entonces la luz. Y las estrellas del cielo y las potencias del cielo serán ¿qué? Conmovidas. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. ¿Por qué se van a lamentar las tribus de la tierra? Magda, ¿por qué? ¿Por qué se van a lamentar? Muy así, eso es así. Eso. ¿Por qué se van a lamentar las tribus de? Porque, ¿cómo es? Cayeron en pecado ¿Y no qué? tienen condenación, no van a tener salvación. Porque no se han arrepentido. Exacto. O sea, el punto que tenemos en esto es que nosotros hemos estado compartiendo en la clase que el creyente debe aspirar a que el Señor venga. O sea, nosotros como creyentes debemos decir, ven Cristo. Porque es la consumación de nuestra relación con Él. O sea, nosotros no tenemos que es lo que hemos estado compartiendo en estos últimos meses en la clase. Muchas veces miramos los eventos del fin con temor. Y es como a veces se mira la muerte, que la muerte se mira con temor. El creyente no debe mirar la muerte con temor. El creyente debe aspirar a que el Señor venga. ¿Qué tú quieres hacer allí? Tócalo, está bien. Que se fue rápido. Está bien. Pero a lo que quiero, si quiero que nos llevemos esa parte, es que donde el hombre ve juicio y ve el juicio con temor, es cuando no tiene esperanza, cuando no ha creído en el Señor. Así que a veces nos enfocamos tanto en lo que eventos de la segunda venida. Yo te puedo decir algo, el Señor nos puede llamar a nosotros antes. Quiere decir que a veces me estoy preocupando por otra cosa, cuando lo que tengo que estar ocupándome es de lo que el Señor quiere para con mi vida ahora. Que esté sujeto a su voluntad, que esté en obediencia, que esté compartiendo la verdad con otro, que me esté disfrutando y me esté deleitando con su relación, que la pueda demostrar en amor con los demás. Eso es lo que me debe ocupar a mí. Lo que sucede es que cuando mi mente se está yendo a mirar todos estos eventos y cosas como algo de qué preocuparme, cuando tú estás en preocupación te da un síntoma de inmovilidad. Entonces estás, diríamos en buen español, second guessing. Estás todo el tiempo cuestionándote, y si esto sí y esto no. Versus que el conocer al Señor y el vivir para el Señor fluye. Y podemos entender que nuestra mirada está en la patria celestial, porque el que ha creído ha entendido que el Señor quiere para nosotros lo bueno y no lo malo. Porque Él comenzó la obra en tu vida, porque Él la ha de perfeccionar, porque Él la ha de ser perfecta. La situación con esto es que a veces pensamos y creemos y se nos mete en la mente que todo depende de nosotros.
Todo depende del Señor cuando nos sometemos a Él a hacer su voluntad. No, pero sí. Está bien. Y John iba a decir algo y ahora sí, porque si no, me botan. Sí, yo entiendo todo lo que tú dices correcto. Inclusive ayer mi esposo y yo estábamos hablando algo así. Él me decía, tenemos que preocuparnos del hoy porque no sabemos si hoy nos presentamos delante del Señor. Ujú. Pero también entiendo que también tenemos que ocuparnos en las cosas de Dios porque cuando el Señor vino la primera vez, ¿verdad? Ujú. Que cuando nació, el pueblo no estaba preparado porque no se había ocupado de los detalles y como el mismo Señor le decía, esa hipócrita, no saben distinguir cuándo va a llover, pero no saben distinguir el tiempo que están viviendo, ¿sabe? Y creo que si el Señor nos dio su santa palabra de principio a fin, Ajá. pues es bueno para que no seamos engañados, Ujú. poder distinguir, ¿verdad?, el tiempo en el que estamos viviendo y pues estar listos para cuando el Señor nos llame, pero también si es que Él viene antes, pues también reconocer Ujú. el tiempo. Ok. John. Es como si se estuviera describiendo como la purificación, la limpieza del pecado en el futuro. Bueno, lo que se está presentando aquí, yo creo que es otra forma de reafirmar de que el Señor viene. Y no solamente que el Señor viene, de que vamos a resucitar todos y de que vamos a estar ante su presencia y va a haber un momento de juicio donde rendiremos cuenta. Eso, nosotros no debemos hacer las cosas por miedo a. Nosotros debemos hacer las cosas porque las reconocemos, porque hemos entendido qué es lo que es la verdad del Evangelio, porque reconocemos lo que es el amor de Dios reflejado a través de Cristo. O sea, si yo vengo a la iglesia y me siento aquí, porque yo tengo que cumplir, porque si voy a la iglesia tengo un crédito y si falto a la iglesia tengo un demérito o me quitan algo, no es el venir a la iglesia. Cuando tú vienes a la iglesia y tú vienes a la iglesia porque es la oportunidad de comulgar, de juntos como familia en Cristo, alabar al Señor, orar, aprender de su palabra, acercarme más. Cuando yo voy con esa intención es diferente. Si yo vengo a la iglesia porque fue fulano o sutano, porque voy a saludar a aquel y el otro, mira, no, aquí venimos a saludar, venimos a estar con Cristo. Venimos a ver su presentación, a gozarnos en el Espíritu. Eso es otra cosa. Por eso es que compartimos que el valor de las cosas no está en lo que hago, sino el corazón con el cual hago las cosas. Y cuando Dios está mirando mi corazón. Y por eso mis obras imperfectas son consideradas perfectas ante Dios cuando las hago con un corazón que es cónsono a la voluntad de Cristo y de Dios. No es que tenga un mérito especial, es que cuando Dios me está mirando a mí, me mira a través de la obra de Cristo, y cuando yo lo hago porque amo a Cristo, entonces las cosas son diferentes. Compartimos lo que pasó en Génesis con Caín y Abel. Ambos ofrendaron al Señor. ¿Cuál agradó a Dios? No es porque uno era cordero y el otro era de frutos del campo, era porque uno le dio de lo mejor que tenía. El cordero gordito, aquel que no tenía falta, porque sabía a quién lo estaba dando. Y es lo que nos toca a cada uno de nosotros. En todo lo que hagamos, de palabra o hecho, hazlo para la gloria de Dios. Francisco, ibas a decir algo y ahora sí que me votaron, ya son las 10. Ajá. Los que están en el Seol, esa es la segunda venida para redimirlo. Déjamela allí,
venimos el domingo que viene y Sería la arrancamos misma porque pregunta de ella, sí, pero pero por de eso. otra manera. Pero vamos Porque a cuando él murió, él resucitó, él, ¿cómo se dice? sí, no, déjame ir allí. Está bien. Está bien. Bueno, ustedes dos les voy a dar prioridad cuando empecemos la próxima clase. Está bien, para seguir. Pero, no, pero es bueno hacerlo. Lo que pasa es que entonces sí que cambiamos el orden del servicio. Está bien. Pero las llevo ambas y la parte de la primera resurrección en el contexto de Apocalipsis 20 y la parte entonces de la resurrección de Cristo lo vamos a compartir. ¿Algo más que quieren que me lleve para traerlo el domingo que viene? Muy bien, los espero a ustedes y a muchos más. Está bien, Señor les bendiga. Puestos en pie, vamos a terminar en oración. Francisco, vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias por este tiempo. Es hermoso el poder tener este tipo de compartir, el deseo de ir a tu palabra, el deseo de no llevar mensaje por lo que pensamos, opinamos, sino de enfrentarnos directamente a la palabra, y la palabra nos contesta a nuestras vidas. Pidiendo, Señor, que salgamos de aquí con un entendimiento de que nos amas, de que debemos anhelar, Señor, el que tú vengas, y el poder entender y ver los acontecimientos que se acercan, el tiempo en que estamos, que sabemos que hay muchas manifestaciones que se dan, pero estas manifestaciones que ocurren en nuestro alrededor no deben desviar nuestra atención de conocerte, de aceptar la obra que has hecho para con nosotros, que nos guíe, Padre Santo y Padre Bueno, a con entendimiento adorarte y alabarte, porque tú, Padre Celestial, lo que buscas es un corazón contrito y humillado, un corazón que es puesto y que es cambiado por tu Espíritu, para que esa buena semilla que tú siembras, Señor, que está en el contexto de la palabra, germine y dé fruto. Que lo que compartimos aquí no sea mero conocimiento, sino que nos permita a nosotros aplicarlo como parte de nuestra vida diaria, reconociendo que tú pusiste tu imagen en nosotros, reconociendo que la inscripción tuya está en nosotros, porque tenemos, Señor, porque tú nos conoces y un día hemos de estar presentes ante ti. Podremos hablar cara a cara. Y eso, Padre Celestial, nos va a llenar de momento a momento, porque tú buscas la reunión de tu pueblo por la eternidad. Guarda y bendice tu iglesia en el nombre de Cristo. Amén. Señor le bendiga.